Nosotros somos el podcast de medicina interna de los hospitales IMA San Pablo. Me presento. Mi nombre es Pablo Bisonó. Practico medicina desde los últimos 26 años. Mi especialidad, medicina interna. Bienvenido al podcast de Medicina Interna. Gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Luis Rivera es el director del Departamento de Neurología. Estamos aquí en la sala de emergencia en la unidad de stroke. Quería saber, ¿cómo es el diario vivir de un neurólogo en un hospital terciario como el nuestro? Pues mira, Pablo, ¿verdad? Los neurólogos somos especialistas, médicos especialistas en el sistema nervioso, que eso es muy abarcador. Eso incluye el cerebro, el cordón espinal y los nervios que salen del cordón espinal en el cuello hacia los brazos y hacia las piernas. Y esos nervios se conectan con los músculos, así que los neurólogos somos especialistas en condiciones del cerebro, de la espina, de los nervios periferales en los brazos y piernas y de los músculos. Así que es bastante abarcador. En el caso del hospital, son las condiciones frecuentes que vemos en el hospital, pues son variadas también, y todos los días entran al hospital pacientes con condiciones neurológicas. No es algo raro, es todos los días. De las condiciones que más vemos en el hospital son los strokes, que vamos a hablar hoy en detalle, o infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, también los conocemos de esa manera. Pero también atendemos pacientes que llegan con convulsiones o ataques epilépticos, pacientes que llegan desorientados, agitados, con estados mentales alterados, que eso puede ser por muchas razones, y pues los neurólogos ayudamos a los médicos internistas a evaluar a esos pacientes, a tratar de identificar la causa de los síntomas y a buscar la manera de aliviarlos y manejarlos, ¿verdad? Que ese paciente se recupere de esa condición, y para eso estamos aquí. Excelente. Me gustaría, tú, un profesional de tantos años, ¿verdad?, de experiencia, ¿cuáles son los síntomas que debe ser de importancia en un paciente que está desarrollando un stroke? Lo primero que me gustaría, antes de que continuemos con esos síntomas, es que tú me definas en palabras sencillas qué es un stroke. ¿Cómo el pueblo conoce realmente qué es un stroke? Esa es la pregunta más importante de esta participación. Necesitamos que el público entienda lo que es esto y aprenda a identificar los síntomas, porque cuando ellos identifican los síntomas, ellos son los primeros que tienen que activar el sistema de buscar ayuda, porque si no llegan a donde nosotros no nos podemos ayudar. Así que es importante que el público entienda lo que es esto y cuáles son los síntomas. Un stroke es una palabra en inglés. En español, ¿verdad?, que es el nombre del diagnóstico, en español lo conocemos de varias maneras: accidente cerebrovascular, infarto cerebral, en algunos países dicen apoplejía, en España, por ejemplo, dicen ictus. Todos son sinónimos para lo mismo. Aquí en Puerto Rico usamos la palabra derrame, pero esta palabra derrame cerebral es típicamente de nosotros los puertorriqueños, no se usa necesariamente en otros países, y eso es importante, ¿verdad? Nosotros recibimos aquí pacientes de diferentes áreas. Pues un infarto cerebral o stroke es el comienzo repentino de síntomas neurológicos en una persona. ¿Cuáles son esos síntomas? Pueden ser variados, porque los síntomas se manifiestan dependiendo de la parte del cerebro que está afectada. Síntomas más comunes de un infarto cerebral o stroke: desviación de la cara se desvía, la boca, dificultad para hablar o comunicarse, o debilidad que es en un solo lado del cuerpo, en el brazo, en la pierna o en la cara, pero en un solo lado. Típicamente esos son los síntomas. En algunos pacientes pueden presentarse con un dolor de cabeza severo, con visión doble o borrosa, con dificultad para caminar o de balance, pero lo común es dificultad para hablar y debilidad en un lado del cuerpo. Si una persona siente eso de carácter agudo, repentino, de momento, lo primero que debe hacer es llamar al 911, porque queremos que esos pacientes lleguen lo más pronto posible, y el sistema de emergencia sabe cuáles son los hospitales que están preparados para recibir y manejar ese paciente, que no son todos los hospitales. Hay una diferencia muy grande entre ese aclarando que acabas de hacer, la diferencia en qué hospital elegir en un momento como ese.
ha hecho la salvedad sobre el 911, que conocen muy bien cuáles son los hospitales. Nosotros aquí en este hospital, ¿tenemos alguna diferencia con otros hospitales en ese sentido? Sí, por supuesto. Nuestro hospital tiene una designación que se llama centro de stroke. Un centro de stroke es que el hospital está preparado con los recursos y personal necesario para atender de una manera estandarizada o que sea igual para todo el mundo estos pacientes. Nosotros ya llevamos desde el 2009-2010 fue que implementamos este programa de stroke aquí en el Hospital IMA San Pablo de Bayamón. Y este programa incluye, es un equipo multidisciplinario. Es importante que haya un neurólogo disponible como especialista, que es el director que dirige la orquesta, ¿verdad? Pero no es el neurólogo solamente, el programa incluye, es un equipo multidisciplinario que incluye muchos componentes, incluyendo, el primer componente es el servicio de emergencia médica, la ambulancia. Esa ambulancia tan pronto recoge a un paciente en la calle, en su casa, en alguna escena, identifica al paramédico que posiblemente puede estar teniendo unos síntomas de un derrame cerebral stroke. Ese paramédico ya es el primer eslabón en esta cadena que nos puede notificar. Miren, tengo un paciente de tal edad con estos síntomas que comenzaron los síntomas a esta hora. Los paramédicos están capacitados y saben que deben de hacer este cernimiento. Si el paramédico identifica eso, nos llama a la sala de emergencia y ya nosotros estamos aquí enterados que viene un paciente en ruta. Lo que nosotros hacemos aquí para ayudar al paciente depende mucho del tiempo. Es las primeras 3 horas del comienzo de síntomas neurológicos son críticas porque esa es la ventana de tratamiento que tenemos para administrarle al paciente el tratamiento que necesita para revertir esos síntomas. Se puede revertir 100% o en ocasiones mitigar el daño o efecto del derrame, hacer que sea más pequeño. Pues los componentes de este sistema incluyen el paciente que llame y busque ayuda al 911 o un familiar. La ambulancia que identifique al paciente y que lo traiga al hospital que está preparado para manejarlo, que no son todos los hospitales. Una vez llega el paciente a la sala de emergencia, la sala de emergencia ya tiene un equipo, lo que llamamos un stroke team. Es un equipo que cuando ese personal, que incluye médicos, enfermeros, terapistas respiratorios, etcétera, ya ellos saben cuando comienzan su turno que están en el stroke team y si entra un paciente de stroke por la puerta de la sala de emergencia, esas personas saben cada cual es su rol y las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, si un enfermero o enfermera está ocupado y entra un paciente de stroke, su compañero tiene que asistirlo y ese enfermero se va a dedicar 100% a ese paciente. Aquí donde nos encontramos es el cuarto asignado para manejar esos pacientes. Este es el cubículo número 5 de nuestra sala de emergencia. Está dedicada a stroke porque aquí tenemos todos. Por ejemplo, aquí tenemos una carpeta que tiene todos los protocolos escritos que nosotros seguimos aquí para asegurar que ese paciente no se nos queda ningún componente importante para tratarlo. Cuando el paciente llega a la emergencia, todo se hace de una manera rápida y efectiva. Nuevamente, es un equipo multidisciplinario que todos saben lo que tienen que hacer y la meta y objetivo de nosotros de tratamiento es desde que el paciente entró por la puerta hasta que le aplicamos el medicamento en caso de que cualifique. Nuestra meta es hacer eso en un periodo de 60 minutos o menos. Así que todo tiene que suceder rápido. El paciente, por ejemplo, otros componentes del sistema, paciente es evaluado inicialmente en sala de emergencia por el emergenciólogo y el enfermero, se le sacan muestras de sangre, se hace un electrocardiograma, inmediatamente se lleva un CT scan, que es el departamento de radiología. Mientras sucede todo esto, están llamando al neurólogo y el enfermero está preparando otros componentes del protocolo para cuando llegue el paciente del CT scan estar listos para actuar en caso de que ese paciente sea candidato a usar medicamentos. Nuevamente, además de hacer la emergencia, el neurólogo, una vez el paciente se trata, ya sea recibiendo el tratamiento que llamamos trombolítico, que es un anticoagulante poderoso, que lo que hace es disolver el coágulo que está tapando una arteria para restablecer la circulación de sangre en el cerebro y evitar que ese derrame sea grande.
Muchos pacientes cualifican, otros no cualifican. Independientemente se le dé ese medicamento o no, el paciente se ingresa al hospital porque en la hospitalización se siguen haciendo otras cosas. Ahí el neurólogo evalúa al paciente, se le hacen estudios adicionales como CT scan, MRI, sonograma de las carótidas, que son las arterias que nos llevan sangre al cerebro para asegurarnos que no están obstruidas. Hacemos estudios del corazón para descartar otras posibilidades de causas de stroke. O sea que aquí se envuelve el médico internista, cardiólogo, neurólogo, el fisiatra. Eventualmente en el segundo o tercer día de la admisión tiene que venir a evaluar al paciente, y si se identifica que tiene dificultad para hablar o tragar, la patóloga del habla nos ayuda a evaluarlo y a darnos recomendaciones a ese paciente. El fisiatra da recomendaciones de terapia física, y ese paciente típicamente está entre 3 a 5 días, dependiendo, o a veces 1 o 2 semanas. Mientras más grande es el derrame, pues más días puede estar hospitalizado. Una vez finaliza, se estabiliza el paciente, se diagnostica y se ponen los tratamientos preventivos a largo plazo, pues seguimos aquí nuestro trabajo en el hospital con las trabajadoras sociales, neurólogos y fisiatras, identificando las necesidades de ese paciente cuando salga del hospital. Si va a requerir terapia física, que se puede hacer en el hogar o en un centro de rehabilitación. Si va a necesitar equipos adicionales para manejar su calidad de vida, como bastones, andadores o muchos servicios. Ahí la trabajadora social ahí nos ayuda muchísimo coordinando todas las necesidades de este paciente. Una vez porque eso tenemos que hacerlo con el paciente en el hospital. No podemos dar a un paciente de alta sin saber lo que va a pasar. Tenemos que asegurarnos que sus necesidades están satisfechas antes de que él salga del hospital. Luis, para mí es bien importante que el público que nos está viendo entienda claramente, mira, cuáles son los factores de riesgo que son los que detonan un evento cerebrovascular o stroke. Muy bien, buena pregunta, Pablo. Los factores de riesgo son condiciones preexistentes que pueden tener las personas que lo predisponen a que ocurra el stroke o derrame cerebral. Los más conocidos son hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, fumar tabaco, cigarrillo, inactividad física, si no estamos activos haciendo ejercicio. Todas esas condiciones promueven lo que se llama la aterosclerosis, que es que se van tapando las arterias por dentro con colesterol y calcio, y eso interrumpe el flujo de sangre a diferentes partes del cuerpo. Pero cuando hablamos de stroke, eso ocurre dentro de las arterias del cerebro. Presión alta, diabetes, colesterol, fumar, especialmente si están descontrolados algunas de esas condiciones. También hay esos son factores modificables que nosotros podemos trabajar, tanto el paciente con cambios en el estilo de vida o con la ayuda del médico, utilizando medicamentos para tratar la presión, el azúcar, el colesterol, dejar de fumar, hacer ejercicio. Todas esas cosas las podemos modificar. También tenemos unos factores que no podemos modificar. Por ejemplo, la edad. Si ya tenemos más de 60 años, ya hay endurecimiento de las arterias y puede ocurrir esto. La genética, si a mi abuelo, a mi papá, a mi tío y a mi hermano sufrieron esta condición, es más probable que me dé a mí que a otra persona que no tenga un historial familiar. Y si me dio ya un evento de derrame, hay riesgo de que me dé unos segundos. Por eso es que es importante, si se identifica el primero, se trata, pero parte importante del tratamiento es orientar bien a ese paciente en lo que es la prevención del próximo evento. No queremos que nos dé un segundo, porque si todo sigue descontrolado, nos puede dar otro y capacitarnos más todavía. En los centros de stroke tenemos servicios de neurocirugía. El neurocirujano siempre está disponible. La mayoría de los derrames cerebrales o stroke se tratan médicamente sin intervenciones quirúrgicas, sin operaciones. Pero hay dos tipos de stroke. Está el isquémico, que es porque se tapó o obstruyó una arteria, y está el hemorrágico, que es una arteria que se rompe y literalmente se derrama sangre dentro del cerebro. Y en ocasiones hay que operar, evacuar ese coágulo del cerebro para salvarle la vida a la persona. Entonces, pues casi no ocurre, el riesgo es bajo, pero ocurren complicaciones hemorrágicas, y los neurocirujanos están disponibles para ayudarnos
a manejar esos pacientes en caso de que ocurra esa complicación. Luis, me gustaría saber, en Puerto Rico, ¿cuántos hospitales están preparados para manejar una emergencia de esta magnitud? Pues muy poco. Estos protocolos y programas de stroke los estamos haciendo en la nación americana desde el 1995, que fue que se aprobó este medicamento. Poco a poco, pues los hospitales se han ido actualizando e implementando estos protocolos. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, estamos un poco atrás. Solamente tenemos 3 hospitales hoy día, en mayo del 2023, que están capacitados para manejar a estos pacientes de la manera correcta, lo que es el cuidado estandarizado, lo que dicen los libros que debemos de hacer. De esos 3 hospitales tenemos en el sistema IMA San Pablo nuestro hospital hermano de Caguas, que fue donde se comenzó a implementar este sistema, y luego entonces se implementó aquí en este hospital de Bayamón, y ¿verdad? Servimos al área de Caguas y pueblos limítrofes, y aquí en el área metro norte en Bayamón. Nosotros, los demás hospitales que no tienen o servicios de neurología o un programa de stroke establecido, nos refieren a los pacientes que llegan a sus hospitales a donde nosotros, para nosotros continuar el manejo aquí, porque aquí sí tenemos las máquinas necesarias, el recurso necesario, los especialistas necesarios, y este equipo multidisciplinario que ese paciente necesita. Se ha comprobado científicamente que el manejar los pacientes con el diagnóstico de stroke en un programa de stroke con estos protocolos y con una unidad de stroke, una vez el paciente se maneja en la sala de emergencia, sube a la unidad de intensivo de stroke que está arriba en el hospital en el 4º piso, donde el personal está capacitado. Esos personal reciben educación constante para que estén capacitados para saber todas las cosas que tienen que ocurrir durante esa hospitalización. Pues aquí muy poco, por eso es importante que tanto los pacientes, los paramédicos y ambulancias, El tiempo. sepan que esto existe y que es sensitivo al tiempo. Mientras más rápido llegue ese paciente, más podemos ayudarle. Y como iba a decir ahorita, está comprobado científicamente que el cuidado o manejo de los pacientes de stroke en estos protocolos y programas disminuye la mortalidad, la morbilidad, que es las incapacidades que el paciente tiene, y aumenta la posibilidad de que ese paciente regrese a su casa funcional, de una manera funcional. Excelente, excelente. Luis, gracias muchas por estar aquí en este podcast.